¿Qué harías si un día descubrieras que la carne que has consumido durante años no provenía de animales del pantano, sino de algo mucho más inquietante? En las profundidades del delta del Mississippi, donde la neblina se desliza sobre las aguas negras como manos pálidas que intentan aferrarse a la orilla, existió una familia cuyo nombre aún provoca escalofríos entre los ancianos de la región. Los LeClair no eran simples aislados de la sociedad, eran depredadores, cazadores de la presa más peligrosa, y su legado de terror permanece enterrado entre el fango, los murmullos y la memoria colectiva. Esta es la historia de cómo el aislamiento y la desesperación moldearon a una familia hasta convertirla en monstruos con rostro humano. Y de cómo su secreto macabro permaneció oculto durante décadas mientras las autoridades elegían no mirar. La historia de los LeClair comienza donde terminan los caminos trazados, en esa franja olvidada donde la civilización se diluye y las leyes dejan de tener peso real. A comienzos del siglo XX, mientras Estados Unidos avanzaba hacia la modernidad, aún existían rincones que parecían detenidos en otra época. Tierras donde las costumbres antiguas sobrevivían intactas y nadie se atrevía a cuestionarlas. Los pantanos del Mississippi eran uno de esos lugares, un laberinto de canales y vegetación espesa donde un hombre podía desaparecer para siempre a pocos kilómetros de las rutas comerciales. Fue allí, sobre un claro elevado rodeado de cipreses y robles cubiertos de musgo español, donde la familia LeClair levantó su dominio. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XIX, cuando Jean-Baptiste LeClair, un trampero franco-acadiano, construyó la primera cabaña en lo que más tarde se transformaría en un pequeño asentamiento conectado por pasarelas de madera y senderos angostos. Los registros parroquiales señalan que Jean-Baptiste se casó con Marie Thibaudot en 1812 y juntos tuvieron 8 hijos, de los cuales solo 4 alcanzaron la edad adulta. La propiedad de los LeClair jamás apareció en documentos oficiales, su existencia se transmitía mediante advertencias murmuradas. No cruces el arroyo Saipres después del anochecer, decían los pobladores. Esa es tierra de los LeClair, y no aprecian la presencia de extraños. La mayoría respetaba aquel aviso tácito y prefería mantenerse lejos de una familia descrita como huraña, extraña y potencialmente peligrosa. Joseph Beaumont, un comerciante de pieles que ocasionalmente trató con ellos hacia la década de 1870, dejó uno de los pocos testimonios previos a que su infamia saliera a la luz. En su diario relató que, a medida que avanzaba por el sendero, este parecía desvanecerse, como si la propia naturaleza quisiera borrar el acceso a aquel lugar prohibido. Tras 2 horas de marcha entre lodo y raíces, llegó a un claro donde varias estructuras envejecidas se levantaban en silencio. No vio niños, aunque sabía que la familia era numerosa. Un olor intenso flotaba en el ambiente, no del todo desagradable, pero profundamente extraño, semejante a carne ahumada mezclada con algo imposible de reconocer. El patriarca, Émile LeClair, lo recibió con una escopeta apoyada en el brazo y una mirada que dejaba claro que su presencia era tolerada, y nada más. Beaumont continuó comerciando con los LeClair durante varios años, principalmente adquiriendo pieles y, en ocasiones, algo que ellos ofrecían bajo el nombre de carne especial de caza, un producto que vendían a un precio superior al habitual. Jamás pregunté de qué criatura provenía, escribiría tiempo después. Había algo en la forma en que sonreían al ofrecerla que me provocaba un desasosiego profundo. La probé solo una vez. Su sabor era intenso, casi dulce, pero no pude terminarla. Esa noche soñé con ojos humanos observándome desde el plato. La familia era autosuficiente en casi todos los aspectos. Cultivaban pequeñas parcelas en los terrenos más altos, cazaban y pescaban en los pantanos cercanos, recolectaban frutos y raíces, e incluso destilaban su propio licor, el cual rara vez compartían con extraños. Y, como las autoridades descubrirían mucho tiempo después, satisfacían sus necesidades afectivas, sociales e incluso reproductivas exclusivamente dentro del propio clan. Quienes mantenían algún contacto ocasional con ellos notaron que los LeClair parecían prosperar incluso en los años más difíciles. Durante la gran inundación de 1890, cuando comunidades enteras quedaron arrasadas y muchas familias enfrentaron hambre y miseria, los LeClair aparecieron en el poblado más cercano con abundantes provisiones para intercambiar.
Tenían carne curada suficiente para abastecer a medio ejército, recordaría Samuel Wilkins, propietario de la tienda general. Cuando le pregunté cómo habían obtenido tanto en tiempos tan duros, el viejo Emile solo sonrió y dijo que las aguas traen regalos para quienes saben aceptarlos. Fue después de aquella inundación cuando comenzaron los primeros rumores inquietantes. Varias familias desplazadas por la crecida jamás volvieron a ser vistas. Las autoridades asumieron que habían sido arrastradas por la corriente o que se habían marchado sin avisar a nadie. Pero algunos vecinos empezaron a notar coincidencias perturbadoras entre esas desapariciones y la inesperada abundancia de recursos en la propiedad Leclair. Marta Grison, una anciana que residía en los márgenes del pantano, fue quizá la primera en expresar sus sospechas en voz alta. Declaró que había visto a Emile y a sus 2 hijos mayores remar de regreso hacia su propiedad la noche posterior a que las aguas comenzaron a bajar. La barca iba tan cargada que parecía a punto de hundirse, afirmó más tarde. Y estoy casi segura de que vi una mano pálida colgando por un costado, aunque la niebla era espesa, no puedo asegurarlo del todo. Sus palabras fueron descartadas como fantasías de una mujer afectada por la tragedia. Sin embargo, durante los años siguientes, empezó a formarse un patrón inquietante. Familias que transitaban por caminos secundarios cercanos al territorio Leclair desaparecían sin explicación. En 1893, el carro de la familia Peterson fue hallado abandonado junto al sendero que conducía al pantano. Los caballos vagaban libres por la zona, pero no había rastro alguno de los 6 integrantes. Una búsqueda superficial no arrojó resultados y el sheriff concluyó que probablemente habían sido víctimas de asaltantes. Un año después ocurrió algo similar con los Thornton, su carreta apareció intacta, con todas sus pertenencias aún dentro, excepto la comida. Las autoridades, una vez más, culparon a bandidos o a grupos itinerantes y el caso fue cerrado, al menos, oficialmente. Nadie señaló oficialmente que ambos incidentes habían ocurrido a escasos kilómetros de la propiedad de los Leclair, ni que en cada desaparición la familia aparecía poco después en el pueblo con cantidades inusualmente grandes de su llamada carne de caza para vender o intercambiar. Los registros históricos revelan un patrón inquietante: entre 1890 y 1905, al menos 22 personas desaparecieron dentro de un radio de 15 kilómetros alrededor del territorio Leclair. Ninguna fue localizada jamás, ni con vida ni muerta. Las autoridades locales, ya fuera por negligencia, temor o una conveniente indiferencia, nunca emprendieron una investigación exhaustiva. Alegaban que los pantanos eran traicioneros por naturaleza, que la gente se perdía constantemente por múltiples razones: animales salvajes, ciénagas traicioneras, asaltantes itinerantes o decisiones personales de abandonar su pasado sin dejar aviso. Mientras tanto, la familia Leclair continuaba creciendo y prosperando en su aislamiento impenetrable. Quienes tuvieron contacto con ellos durante esos años notaron cambios cada vez más inquietantes en su comportamiento y apariencia. Los niños más pequeños apenas podían comunicarse en inglés o francés reconocible, relató el Dr. James Whitaker, un médico que fue llamado a la propiedad en 1902 para atender complicaciones durante un parto. Usaban un dialecto extraño, una mezcla de creole y algo que él no lograba identificar, y había en sus miradas un matiz perturbador, una forma de observar que parecía evaluar, medir, calcular. Whitaker también registró señales evidentes de endogamia prolongada. Muchos niños presentaban deformidades leves, dedos adicionales, mandíbulas sobresalientes, ojos demasiado separados. Pero lo más inquietante no fue su aspecto, sino su conducta. Me miraban como animales hambrientos, escribió. Y cuando saqué mi almuerzo, varios comenzaron a salivar de manera visible. La mujer que acababa de dar a luz le preguntó con sorprendente serenidad si tenía familia que pudiera llegar a extrañarlo. El médico partió en cuanto estabilizó a la paciente y juró no volver jamás. El punto de quiebre en la historia de los Leclair llegó en la primavera de 1905, cuando el reverendo Thomas Blackwood, un predicador itinerante, se extravió en los pantanos durante una tormenta y terminó, sin saberlo, adentrándose en su territorio. Lo que encontró cambiaría para siempre la memoria de la región y revelaría uno de los episodios más escalofriantes de canibalismo sistemático en la historia del sur estadounidense.
Mientras buscaba refugio bajo un grupo de cipreses, observó algo extraño en el suelo cercano. La lluvia había erosionado la tierra, dejando al descubierto restos que al principio creyó pertenecían a animales. Pero, al mirar más de cerca, hizo un descubrimiento devastador: un pequeño zapato infantil semienterrado en el barro. Al remover más tierra encontró objetos personales, un reloj de bolsillo, un cepillo con mechones de cabello rubio aún incrustados y, lo más aterrador, varios huesos que claramente no correspondían a ninguna especie animal. Atemorizado, Blackwood memorizó el lugar y huyó hacia el pueblo, donde informó su hallazgo al sheriff Clayton Borough. A diferencia de quienes lo precedieron, Borough no estaba dispuesto a descartar desapariciones como simples accidentes inevitables. Reunió a 12 hombres armados y, guiados por el reverendo, regresaron al sitio 2 días después. Lo que hallaron confirmó sus peores sospechas. El área era un auténtico camposanto improvisado, con restos humanos parcialmente enterrados esparcidos a lo largo de una vasta extensión del pantano. Algunos correspondían a muertes recientes, mientras que otros mostraban signos de antigüedad. Entre los huesos aparecieron pertenencias que pudieron ser identificadas como propiedad de varias de las familias perdidas. Jamás olvidaré aquel día, escribiría más tarde Borough en su informe. El olor era indescriptible, una mezcla de putrefacción y algo más, algo que solo después reconocí como carne humana ahumada. Los huesos mostraban cortes limpios de cuchillo, cráneos perforados con precisión para extraer el cerebro y fosas saturadas con restos descartados tras retirar las partes consideradas útiles. No era obra de asesinos impulsivos, sino de carniceros expertos. Toda la evidencia conducía de forma directa e innegable a la familia Leclerc. El sheriff amplió entonces su contingente a 25 hombres, sumando agentes federales, y organizó una redada en la propiedad para el día siguiente. Pero esa misma noche, uno de los participantes en la búsqueda, un hombre que mantenía tratos comerciales periódicos con los Leclerc, desapareció misteriosamente del campamento. Borough actuó con rapidez al sospechar que el hombre desaparecido había ido a alertar a la familia Leclerc, por lo que adelantó la operación y condujo a su equipo hacia la propiedad antes del amanecer. Al llegar, encontraron una escena de desorden urgente. Era evidente que la familia había sido advertida y se encontraba destruyendo evidencias mientras se preparaba para huir. Los oficiales rodearon el asentamiento y exigieron la rendición inmediata. Un breve intercambio de disparos dejó a 2 agentes heridos y a 3 miembros de la familia muertos antes de que el resto se entregara. Fue entonces cuando los investigadores comprendieron la magnitud real del lugar. El complejo se extendía a lo largo de varios acres y estaba conformado por más de 20 edificaciones conectadas por pasarelas elevadas que permanecían sobre el nivel del agua incluso durante las crecidas del pantano. Algunas de aquellas construcciones servían como viviendas, pero otras poseían un propósito mucho más oscuro. Entre las estructuras investigadas se hallaron instalaciones que funcionaban como centros de sacrificio humano, equipadas con mesas de despiece, ganchos metálicos y herramientas destinadas al procesamiento sistemático de cuerpos. Las paredes mostraban capas antiguas de sangre seca acumuladas durante años de actividad. En una sala contigua se encontraron barriles de salmuera donde partes humanas estaban siendo conservadas, además de un área destinada al ahumado de piezas que correspondían claramente a extremidades y torsos. El horror aumentó cuando, en la residencia principal, los oficiales descubrieron cuadernos escritos en lengua criolla pertenecientes a Eloise Leclerc, la anciana matriarca que había dirigido la operación durante décadas. Los registros documentaban con meticulosidad cada captura, cada víctima y cada procedimiento aplicado a lo largo de más de medio siglo. Hoy en día son considerados uno de los testimonios más tempranos de asesinatos seriales organizados dentro de un núcleo familiar. En esas páginas se describía a las víctimas con una frialdad casi administrativa, evaluando cuerpos como si fueran simples piezas destinadas al consumo y clasificadas según su utilidad. En registros posteriores se evidenciaba cómo, con el paso del tiempo, la familia perfeccionó sus métodos y convirtió lo que alguna vez fue una medida extrema de supervivencia en una práctica ritualizada que terminó definiendo su identidad. Las entradas más antiguas sugerían que el canibalismo había surgido durante un periodo de hambruna severa en el siglo XIX, pero con los años se transformó en costumbre.
luego en obsesión y finalmente en una creencia interna que justificaba la cacería de forasteros como parte de su modo de vida. Durante la operación fueron localizados 43 integrantes del clan, desde un recién nacido hasta la anciana líder. Lo que más impactó a los investigadores fue la naturalidad con la que los niños hablaban sobre las actividades de la familia. Para ellos, cazar, sacrificar y consumir a otras personas era algo normal, aprendido desde pequeños como una tarea cotidiana. Una niña de corta edad explicó con orgullo que sabía identificar el punto exacto del muslo para extraer la mejor pieza y comentó que cortar mal era un error grave porque arruinaba la comida. Cuando un agente le preguntó si entendía que aquellas personas eran iguales a ella, la menor respondió con desconcierto y afirmó que no eran como su familia, sino alimento. Tras meses de análisis forense, conteo de restos y revisión de evidencias, los investigadores concluyeron que, a lo largo de aproximadamente 70 años, la familia Leclair pudo haber sido responsable de la muerte y consumo de entre 150 y 200 personas, convirtiendo aquel asentamiento aislado en uno de los episodios más prolongados y perturbadores de violencia ritualizada registrados en la historia del sur de Estados Unidos. La cifra real nunca podrá conocerse por completo, porque muchos restos fueron consumidos en su totalidad o se dispersaron entre los pantanos. Y los registros detallados de Eloise comenzaron apenas a partir de la década de 1880. Sin embargo, más allá del número macabro de víctimas, lo que causó mayor impacto en la sociedad fue descubrir que esta familia había desarrollado un sistema plenamente organizado para procesar carne humana y distribuirla de manera comercial sin levantar sospechas durante décadas. La investigación determinó que los Leclair no solo consumían a sus víctimas, sino que también vendían parte de la carne en mercados locales, disfrazada como carne de caza exótica. Utilizaban códigos internos para clasificar sus productos. Venado de pantano era el término que empleaban para referirse a hombres adultos. Corderito tierno identificaba la carne de niños. Pollo de agua correspondía a mujeres jóvenes. Numerosos comerciantes y restaurantes de la región habían estado adquiriendo estos productos durante años, aparentemente sin conocer su verdadero origen, o al menos eso afirmaron cuando fueron interrogados. Las autoridades nunca pudieron establecer con certeza cuántas personas estaban realmente al tanto de lo que compraban y vendían. La situación se volvió aún más escandalosa cuando salió a la luz que algunos funcionarios locales, incluido el antiguo sheriff Thomas Heady, habían estado recibiendo obsequios constantes de la familia en forma de carne y pieles. Investigaciones posteriores sugirieron que Heady pudo haber sospechado la verdad, pero decidió ignorarla a cambio de sobornos y de una participación en las ganancias del clan. El juicio de los Leclair, iniciado en noviembre de 1905, se convirtió en un espectáculo judicial sin precedentes que atrajo la atención de todo el país. 23 miembros adultos de la familia fueron procesados por múltiples cargos de homicidio, canibalismo, profanación de cadáveres y conspiración criminal. Los menores de 16 años fueron enviados a orfanatos estatales y hospitales psiquiátricos, donde los médicos intentaron sin éxito revertir el profundo condicionamiento adquirido durante toda su vida. Durante el proceso judicial salieron a la luz detalles todavía más perturbadores acerca de sus prácticas. Se reveló que no todas las víctimas eran asesinadas de manera inmediata. Algunas eran mantenidas con vida durante días o incluso semanas, alimentadas con dietas específicas para mejorar el sabor de la carne. Los informes médicos confirmaron que varias personas habían sido desmembradas mientras aún estaban conscientes, un método que según los registros de Eloise permitía conservar la frescura del cuerpo por más tiempo. La defensa intentó argumentar que la familia sufría una forma extrema de trastorno colectivo derivado del aislamiento y la endogamia prolongada. Pero los fiscales presentaron los registros minuciosos de Eloise como prueba de plena lucidez y planificación sistemática. El jurado deliberó por pocas horas antes de declarar culpables a todos los acusados adultos. 17 integrantes, incluida la matriarca, recibieron sentencia de ejecución, mientras que el resto fue condenado a cadena perpetua. La ejecución de Eloise Leclair, quien tenía 84 años al momento de su muerte, se convirtió en una de las decisiones más polémicas en la historia jurídica del país, aunque no fue revertida.
Antes de su ejecución, Eloise concedió una entrevista a un periódico de Nueva Orleans en la que expuso con frialdad la filosofía que había guiado a su familia durante generaciones. Explicó que veía sus acciones como parte de un orden natural y afirmó que aquello que había creado no desaparecería con su muerte, asegurando que su legado continuaría a través de los descendientes que habían crecido dentro de esa tradición. Sus declaraciones resultaron profundamente inquietantes. A pesar de que la propiedad Leclair fue reducida a cenizas y el terreno declarado área federal restringida, los intentos por rehabilitar a los niños sobrevivientes tuvieron resultados limitados. Los informes de las instituciones donde fueron internados registraron episodios recurrentes de violencia, intentos de reproducción de conductas caníbales y, en varios casos, actos autodestructivos. Un dato aún más alarmante surgió con el tiempo. De los 27 menores internados, solo 19 permanecieron bajo custodia institucional hasta alcanzar la mayoría de edad. 8 lograron escapar en distintos momentos y nunca volvieron a ser localizados. Registros policiales de los años posteriores documentaron desapariciones y posibles episodios relacionados con canibalismo en varios estados del sur que podrían tener alguna conexión con esos fugitivos, aunque jamás se obtuvo evidencia definitiva que permitiera confirmarlo. La antigua propiedad de los Leclair permaneció desolada durante décadas, convertida en un símbolo del mal dentro del folclore regional. Los habitantes locales evitaban acercarse al lugar, convencidos de que al caer la noche podían escucharse los lamentos de las víctimas y ver destellos de luces espectrales moviéndose entre los árboles. En 1962, durante un proyecto de drenaje del pantano realizado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, los trabajadores descubrieron cientos de restos humanos adicionales, confirmando que la magnitud de los crímenes de la familia era todavía mayor de lo que se había creído inicialmente. En la década de 1970, un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad de Tulane intentó llevar a cabo un estudio académico sobre el caso Leclair. Acamparon cerca del antiguo emplazamiento con la intención de recolectar muestras de suelo y localizar posibles vestigios relacionados con la familia. Sin embargo, 3 de los 5 jóvenes desaparecieron durante la primera noche. Los 2 sobrevivientes aseguraron haber visto figuras pálidas moviéndose en la oscuridad y escuchar voces hablando en un dialecto incomprensible. A pesar de las búsquedas posteriores, jamás se encontraron rastros de los estudiantes desaparecidos. Este hecho reavivó el interés en el caso y motivó una investigación centrada en el destino de los niños Leclair que habían escapado de la custodia estatal. El detective Roland Martínez del Departamento de Policía de Nueva Orleans dedicó 3 años a rastrear pistas y publicó sus conclusiones en un informe inquietante en 1978. De acuerdo con su investigación, existía evidencia circunstancial que sugería que al menos algunos de los descendientes habían sobrevivido, formado nuevas familias y posiblemente continuado con las prácticas caníbales heredadas, aunque de manera más discreta. Martínez identificó patrones de desapariciones inexplicables en zonas donde sospechaba que los herederos del linaje podrían haberse establecido. Lo más perturbador de sus conclusiones era la posibilidad de que estos individuos se hubieran integrado plenamente a la sociedad moderna mientras preservaban en secreto sus tradiciones ancestrales. A diferencia de sus antepasados aislados en el pantano, esta nueva generación comprendía la importancia de mantener apariencias. Podían ser vecinos, compañeros de trabajo o figuras respetables dentro de la comunidad, sin que nadie sospechara su verdadera naturaleza hasta que fuera demasiado tarde. El informe de Martínez fue en gran medida descartado por sus superiores, quienes lo consideraron especulativo. Sin embargo, con el paso de los años, varios sucesos aparentemente independientes parecieron reforzar sus conclusiones. En 1982, una familia que viajaba en autocaravana desapareció en una carretera de Luisiana. El vehículo fue hallado en una zona de descanso con sus pertenencias intactas, pero toda la comida había desaparecido de manera inexplicable. En 1991, una investigación en un restaurante rural de Mississippi reveló que el propietario servía carne humana en banquetes privados. Antes de ser detenido, el hombre se quitó la vida. Entre sus pertenencias se hallaron objetos vinculados a la familia Leclair, incluyendo un cuaderno de recetas escrito en el mismo dialecto que figuraba en los diarios de Eloise.
Años más tarde, en 2010, una redada policial en una comunidad apartada cerca de la frontera entre Luisiana y Texas descubrió pruebas de prácticas caníbales modernas. Entre los elementos confiscados se encontraba un diario que hacía referencia directa a las tradiciones de la abuela Eloise y contenía instrucciones detalladas para seleccionar, capturar y procesar víctimas humanas evitando la detección en la era contemporánea. Nadie puede afirmar con certeza cuántos descendientes de los Leclair podrían estar vivos hoy ni cuántos heredaron no solo la sangre, sino también los impulsos de sus antepasados. Los registros genealógicos incompletos y los cambios de identidad dificultan cualquier intento de rastreo confiable. Lo único seguro es que los pantanos del delta del Mississippi continúan siendo una región marcada por desapariciones frecuentes. Las estadísticas señalan que cada año se reporta un número significativo de personas extraviadas y una parte de esos casos jamás llega a resolverse. El caso de los llamados caníbales olvidados del pantano permanece como uno de los episodios más oscuros de la historia estadounidense. Es un recordatorio inquietante de cómo el aislamiento extremo y la desesperación pueden deformar la naturaleza humana hasta límites impensables. Mientras la mayoría de los historiadores consideran este episodio como un suceso aislado que terminó con las ejecuciones de 1905, algunos investigadores, entre ellos el propio Martínez, sostuvieron que la historia no concluyó allí. En sus notas finales, señalaba que los Leclair no fueron únicamente criminales, sino el origen de una dinastía de horror transmitida a través de generaciones. Lo más aterrador, advertía, es que nadie sabe cuántas ramas de ese linaje podrían seguir existiendo ni dónde podrían estar ocultas. Tal vez el elemento más inquietante no sea lo que se conoce del caso, sino aquello que permanece fuera del alcance de la verdad documentada. Si los descendientes aún existen, ya no serían los marginados desaliñados del pantano. Habrían aprendido a adaptarse, a mezclarse con el resto de la sociedad y a ocultar su verdadera identidad tras modales amables y vidas aparentemente normales. Como señaló la doctora Eline Watkins, especialista en psicología forense que analizó los diarios de Eloise en 2012. Cualquier práctica que sobreviva el paso del tiempo termina por normalizarse para quienes crecen dentro de ella. Para los hijos nacidos en ese linaje, el canibalismo no representaba una aberración, sino simplemente la manera natural en que entendían el mundo. Si algunos de los descendientes lograron sobrevivir y transmitieron estas creencias a sus hijos, y estos a las generaciones posteriores, entonces existe la posibilidad de que haya personas viviendo entre nosotros que consideren el consumo de carne humana como un derecho heredado, un secreto familiar sagrado que debe preservarse y practicarse en silencio. Diversos indicios inquietantes sugieren que esta posibilidad podría ir más allá de la mera especulación académica. En 2015, durante una investigación sobre una serie de desapariciones ocurridas a lo largo de la Interestatal 10, agentes federales identificaron un patrón alarmante. Todas las víctimas eran viajeros solitarios que se habían detenido en zonas rurales de Luisiana, Mississippi y el este de Texas. En varios de los casos, los vehículos fueron hallados abandonados en áreas de descanso o estaciones de servicio, con el equipaje intacto pero sin rastro alguno de alimentos o provisiones. El vínculo más desconcertante con la antigua familia Leclair surgió durante el análisis forense de uno de estos vehículos. Los investigadores localizaron un pequeño símbolo tallado bajo el asiento del conductor, compuesto por dos líneas verticales atravesadas por una horizontal adicional, formando una figura similar a una letra H alterada. Ese mismo emblema aparecía repetidamente en los registros manuscritos de la matriarca Leclair, utilizado como marca secreta para señalar a víctimas seleccionadas. Para los investigadores no se trataba de una coincidencia. Alguien estaba replicando deliberadamente los métodos tradicionales de la familia, incluyendo su sistema de identificación de presas. La gran incógnita era determinar si se trataba de imitadores inspirados por la historia o de auténticos descendientes que seguían manteniendo viva la tradición. La investigación adoptó un rumbo aún más inquietante cuando el seguimiento de varios sospechosos reveló que sus desplazamientos coincidían periódicamente en una pequeña localidad llamada San Elois, situada a unos 80 kilómetros del emplazamiento original de la propiedad Leclair. La ciudad, fundada oficialmente en 1920, no figuraba en ningún registro previo y su nombre parecía una referencia velada a la antigua matriarca.
Un agente encubierto enviado a la zona en 2016 reportó detalles profundamente perturbadores sobre la comunidad. Aunque a simple vista parecía un pueblo sureño común, existían anomalías evidentes. Los habitantes eran extremadamente reservados con los visitantes, muchos compartían rasgos físicos similares como mandíbulas prominentes, ojos separados y en algunos casos dedos adicionales. Y la población celebraba un festival anual conocido como la cosecha, donde se servían platillos de carne cuyo origen nadie estaba dispuesto a explicar con claridad. El agente describió que la operación encubierta debió suspenderse abruptamente después de notar que estaba siendo seguido por varios residentes y encontrar el mismo símbolo tallado en la puerta de su habitación. Por razones clasificadas, la intervención federal prevista nunca llegó a ejecutarse y los archivos relacionados con el operativo fueron sellados mediante orden ejecutiva en 2017. Desde entonces, múltiples rumores comenzaron a circular en foros y comunidades dedicadas a lo paranormal. Algunos sostienen que la ciudad alberga una comunidad descendiente directa de los Leclair que habría adoptado sus antiguas prácticas en secreto. Otros sugieren que las autoridades llegaron a algún tipo de acuerdo tácito con los residentes, permitiéndoles continuar bajo estricta discreción y dentro de territorios limitados. Para la mayoría de la población, sin embargo, la historia permanece archivada como un episodio oscuro del pasado. Muy pocos considerarían la posibilidad de que los herederos de aquel linaje no solo sigan con vida, sino que se hayan adaptado a la modernidad y permanezcan activos bajo nuevas formas. En 2020, un documentalista independiente llamado Marcos Suárez inició un proyecto audiovisual centrado en el caso Leclair. Su investigación lo condujo inevitablemente a San Eloís, donde tenía la intención de entrevistar a residentes y explorar posibles vínculos con la familia histórica. Tras 2 días de trabajo en la localidad, envió un último mensaje a su equipo asegurando que había encontrado información importante y que asistiría a una cena privada con familias fundadoras del lugar. Después de ese momento, nunca volvió a tener contacto con nadie. Su vehículo fue localizado una semana más tarde en un área de descanso a más de 160 kilómetros de distancia, con todo su equipo técnico intacto, aunque sin ninguna de las grabaciones realizadas durante su estancia en la región. Las autoridades atribuyeron su desaparición a un posible robo o a la decisión voluntaria de abandonar el proyecto y desaparecer sin dejar rastro. El caso fue archivado como una desaparición más dentro de las muchas que ocurren cada año en la región. Sin embargo, entre los archivos personales de Suárez, recuperados posteriormente por su familia, se encontró una nota escrita apresuradamente la noche en que fue visto por última vez. En ella relataba impresiones inquietantes sobre las personas con las que había estado reunido y hacía referencia a la continuidad de una antigua línea de sangre y a una tradición que, según él, nunca se había interrumpido. Junto a la nota aparecía una fotografía granulada tomada discretamente con un teléfono móvil. La imagen mostraba una habitación trasera que parecía pertenecer a un restaurante local. En la pared podían verse ganchos de carnicero y sobre una mesa parcialmente visible se distinguía lo que parecía ser un brazo humano en proceso de preparación. Las autoridades descartaron la fotografía como una manipulación o una broma macabra. Pero la familia de Suárez continúa convencida de que descubrió algo que no debía salir a la luz en San Eloís y que pagó un precio definitivo por ello. De esta manera, la historia de los caníbales olvidados del pantano permanece suspendida entre el registro histórico y la leyenda contemporánea, entre los horrores comprobados del pasado y las posibilidades inquietantes del presente. Los pantanos del delta del Mississippi siguen siendo un territorio donde las personas desaparecen y donde los habitantes locales aún advierten a los viajeros que eviten alejarse de las carreteras principales después del anochecer. En algunos restaurantes rurales todavía se ofrecen especialidades reservadas solo para ciertos clientes que saben exactamente qué solicitar. La familia Leclair desapareció oficialmente en 1905, pero sus secretos, sus tradiciones y posiblemente su linaje continúan circulando de manera silenciosa a través de la América rural, como una corriente subterránea de oscuridad que emerge ocasionalmente cuando alguien se esfuma sin explicación en los caminos secundarios de Luisiana o Mississippi. Algunos residentes antiguos han afirmado que en esos pantanos existen peligros peores que la muerte, y que hay familias que han vivido allí durante generaciones sin figurar en censos oficiales.
sin enviar a sus hijos a escuelas públicas y preservando costumbres ancestrales que nadie más se atreve a nombrar. No es a los espectros a quienes se debe temer en esos lugares, sino a las personas reales que ocultan intenciones feroces detrás de sonrisas tranquilas. Las autoridades continúan desestimando estos relatos como producto del folclore regional o de imaginaciones influenciadas por las historias históricas que rodean a los Leclerc. Señalan que desde los juicios originales no ha surgido evidencia concluyente de canibalismo organizado en la zona. Sin embargo, cada cierto tiempo aparecen indicios que sugieren lo contrario. En 2022, un conductor de transporte que se había desviado de su ruta debido a una inundación declaró haber visto a varias personas arrastrando lo que parecía ser un cuerpo humano hacia los pantanos, cerca de la frontera entre Luisiana y Mississippi. Aunque las investigaciones posteriores no hallaron restos físicos, se descubrieron varias cabañas ocultas que parecían haber sido abandonadas recientemente. En una de ellas se encontraba tallado en una viga el mismo símbolo utilizado históricamente por la familia Leclerc. Para investigadores que han estudiado el caso durante años, como la antropóloga Catherine Müller, estas coincidencias son demasiado numerosas para ignorarse. Explica que aquello que comenzó como una medida extrema de supervivencia terminó convirtiéndose en el núcleo identitario de la familia. Un tipo de tradición tan profundamente arraigada no desaparece simplemente porque algunos de sus practicantes fueron ejecutados. Se transforma, se adapta y encuentra nuevas formas de persistir. Müller plantea la hipótesis de que, si algunos de los niños Leclerc lograron escapar y continuar las costumbres familiares, sus descendientes modernos habrían aprendido de los errores del pasado. No vivirían concentrados en una sola propiedad aislada, sino dispersos e integrados en distintas comunidades, reuniéndose únicamente en momentos específicos para rituales determinados. No buscarían presas cerca de sus hogares, sino que viajarían lejos para evitar sospechas. Y, sobre todo, mantendrían una apariencia impecable de normalidad ante el mundo exterior. Esta posibilidad explicaría por qué, a pesar de las sospechas persistentes, ha resultado imposible encontrar pruebas definitivas de una continuidad organizada de las antiguas prácticas. Los descendientes contemporáneos, de existir, habrían perfeccionado el arte del sigilo de una manera que sus antepasados jamás necesitaron. Un desarrollo inquietante en los años recientes ha sido la aparición de lo que algunos investigadores denominan turismo caníbal. Existen informes no verificados sobre sitios ocultos en redes clandestinas que presuntamente ofrecen experiencias exclusivas a clientes adinerados con inclinaciones extremas, prometiendo la posibilidad de participar en festines que afirman continuar la tradición de la familia Leclerc. Analistas especializados en delitos cibernéticos han reportado conversaciones encriptadas que sugieren la existencia de un mercado dispuesto a pagar sumas exorbitantes por lo que describen como la transgresión definitiva. Los organizadores de estas supuestas experiencias aseguran tener vínculos directos con descendientes de la línea original, aunque resulta imposible comprobar si tales afirmaciones son reales o simplemente parte de una estrategia macabra destinada a atraer curiosos. Sea cual sea la verdad, el legado de los caníbales olvidados del pantano sigue proyectando una sombra inquietante sobre la región. Los pantanos del delta del Mississippi, con su paisaje salvaje y silencioso, permanecen como un territorio donde la frontera entre mito y realidad se vuelve difusa. Donde las historias sobre los Leclerc continúan transmitiéndose como advertencias y donde los viajeros prudentes prefieren no detenerse después del anochecer. En la última noche antes de su ejecución, Eloise Leclerc escribió palabras que reflejan la persistencia de esa tradición oscura, asegurando que su sangre seguiría viva y que sus descendientes continuarían cazando en silencio entre las sombras del pantano, movidos por un hambre que describía como eterna y paciente. Resulta perturbador considerar que cada vez que alguien desaparece en las carreteras rurales de esa región, cada vez que un viajero no llega a su destino final, existe la posibilidad de que su destino no haya sido un accidente o un crimen común, sino algo mucho más siniestro, ligado a una costumbre familiar que se ha resistido a desaparecer durante más de un siglo. Y quizá la próxima vez que alguien se detenga en un restaurante remoto y reciba una invitación para probar una especialidad local de origen indefinido, con un sabor difícil de reconocer, surge inevitablemente la duda sobre lo que realmente está consumiendo y sobre quién pudo haber ocupado ese mismo asiento antes de desaparecer.
La historia de los caníbales olvidados del pantano no es únicamente un relato de horror del pasado. Es un recordatorio inquietante de que los monstruos más aterradores no son seres imaginarios, sino seres humanos que eligieron abandonar toda noción de humanidad. También es una advertencia sobre tradiciones familiares tan oscuras que parecen imposibles de erradicar por completo. En algún lugar de los vastos pantanos del sur, las viejas costumbres podrían seguir vigentes, los apetitos ancestrales permanecer despiertos y los descendientes de Eloise Leclerc quizá continúan observando en silencio, esperando. Siempre hambrientos. Y cualquier viajero desprevenido podría convertirse en la próxima desaparición sin explicación, una cifra más en los registros. Un misterio sin resolver y una comida servida en una mesa donde el canibalismo no representa un crimen, sino una herencia. Si esta historia te dejó con una sensación de inquietud y te hizo mirar de otra manera los lugares aislados, los caminos rurales y las comunidades que viven lejos del mundo moderno, entonces ya formas parte de quienes se atreven a enfrentar las sombras ocultas detrás de la historia humana. Los archivos olvidados, los testimonios perdidos y los secretos enterrados bajo tierra aún guardan relatos tan perturbadores como este. Historias que han sido silenciadas durante generaciones y que esperan ser descubiertas por quienes no temen mirar de frente a lo desconocido. Si quieres seguir explorando casos reales que la mayoría preferiría olvidar, acompáñanos y mantente atento a las próximas investigaciones que revelarán más verdades ocultas. Más crímenes sepultados bajo el tiempo y más tradiciones oscuras que aún resuenan en el presente. Apoya este proyecto siguiendo el canal, deja tu comentario con tu teoría sobre esta historia y comparte este video con alguien que también se atreva a caminar por la frontera entre la realidad y el horror. Tu participación hace posible que sigamos desenterrando relatos que muchos preferirían mantener en las sombras. La investigación continúa y las próximas historias ya están esperando por ti.